El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Buenas noches, tengan todos ustedes los oyentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este Canal 16. También lo pueden mirar, escuchar y ver por el Canal C Cali, Canal 112 de Encali y Canal 12 de Protelco, Legón Televisión Comunicaciones. Estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y quien le habla, Luis Eduardo Flores, en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo, a traer un mensaje de la palabra de Dios, siendo Él el que nos dirige, nos oriente y nos guía en todo momento y en todo lugar. Somos como mensajeros, como evangelistas, como embajadores de la palabra de Dios, ya que en múltiples oportunidades hemos notado que el pastor es Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios en Proverbios 8, no sin antes colocar delante del Señor este lugar. Padre Santo, bendito Dios, delante de ti colocamos Gracias, estos momentos, Señor, de reflexión, que tu Santo Espíritu toque, Señor, los corazones, porque nosotros, Señor, nada somos. Tú eres, Señor, el que va adelante como poderoso gigante, y en tu santo nombre estamos en este lugar. Gracias te damos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ministre, nos oriente y nos guíe. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, leemos las Sagradas Escrituras. Dice Proverbios 8, excelencia y eternidad de la sabiduría. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entendeos simples, discreción, y vosotros, necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahí en los Proverbios es una de las partes más grandiosas que nos deja el Señor para que nosotros comprendamos y entendamos cómo debemos marchar en el paso por este desierto, en lo que nos toca a nosotros en esta vida. Entonces dice la palabra del Señor: excelencia y eternidad de la sabiduría. La sabiduría todos sabemos y conocemos que es la capacidad que el Señor nos da en forma espiritual para entender el conocimiento y el entendimiento que Él nos ofrece, ¿sí?, en todas las cosas que se nos presentan. Y espiritualmente nos dice el mismo 9:10 del mismo Proverbios, que el temor del Señor es el principio de la sabiduría
y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Son proverbios de mucho poder, los cuales nosotros, estando sin Cristo y sin Dios, sin ley, sin temor a nada, nosotros ignorábamos, solamente conocíamos la sabiduría terrenal, animal y diabólica, en la cual todos estuvimos allí. Cuando estuvimos por el colegio, por la universidad, estuvimos aprendiendo, sin saber que esa sabiduría también la daba el poder de Dios, porque todas las cosas son espirituales. Y hoy el Señor nos muestra esa sabiduría celestial que Él quiere que todos tengamos para defendernos mientras estemos nosotros en vida, porque es el propósito de Él, que llegue el conocimiento del Altísimo a todos los hogares, que nos arrepintamos de las malas obras, ¿sí? Dice el número 1, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia, en la altura junto al camino, en las encrucijadas de las veredas, se para. Entonces, en el libro de Juan 14, 6, Dios se manifiesta que Él es el camino y la verdad y la vida. Entonces, clama continuamente en todas las cosas que nosotros vemos, observamos, oímos. Siempre está manifiesta la sabiduría del Dios Altísimo en todas las cosas que vemos, porque muchos dirán que no conocen a Dios, pero Él se manifiesta, dice Romanos, a través de las cosas hechas, ¿sí? Su eterno poder y deidad se demuestra a través de las cosas hechas, dice Romanos 1, ¿qué? 20. 1:20. Leámoslo para recordar siempre esos versículos que nos recuerdan que nosotros también estuvimos allí, que no conocíamos de Dios y Él se estaba manifestando continuamente a través de todo lo que nosotros veíamos. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para el que dice que no conoce a Dios, para el que dice que Dios es un mito, que Dios no existe, como lo afirman los que están allá en la élite y que quieren cambiar el mundo, los que están en reuniones continuamente para blasfemar de la creación, para blasfemar de las cosas de Dios, diciendo y obrando que Dios es un mito, ¿sí? Dicen los sabios, los llamados sabios. Ahí vemos nosotros la soberbia que se ha apoderado hoy del mundo entero a través de los gobernantes que no quieren reconocer el poder de Dios. Se ve y se nota la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Con tan solo el hecho de que ellos estén vivos, ahí se está manifestando que hay un poder que les permite estar allí, que no nacieron de la nada, sino que hubo un poder para que ellos estuvieran con vida, estén con vida como lo estamos nosotros. Por eso dice, no clama la sabiduría. Siempre está esa pregunta, a muchos interrogantes que se presentan en el hombre natural, ¿sí? Que siempre está buscando a través de todas las cosas hechas tratar de justificar que no existe Dios. Cuando vemos nosotros que nos está diciendo ahí Romano a través de las cosas hechas, si vemos una gran montaña o una cascada, esa no se fabricó con la palma de la mano ni con la fuerza del hombre, fueron ya creadas y manifestadas allí. Dios colocó todo un terreno, todo un ambiente para colocar al hombre aquí en la tierra,
y desde ese hecho nosotros estábamos fallando en el conocimiento verdadero de lo que es la sabiduría. Empezando que nos dice que la sabiduría es el temor, nos estaba hablando en el 9:10, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Ese temor no lo había en nosotros cuando estábamos sin Cristo, sin Dios y sin ley, porque como no había temor, nosotros hacíamos cosas malas y le llamábamos buenas, dice Isaías 5:20, ¿sí? Entonces nos metíamos a una cantina o a un prostíbulo, para nosotros era muy bueno, pero delante de Dios estábamos haciendo mal delante de Él. ¿Por qué? Porque no había sabiduría, no había temor. Nos metíamos a partes en las cuales estaba el peligro continuamente, cuando se formaban grescas, tribulcas, peleas, pero como no había sabiduría, de allí mucha gente no salió, sino que perdió la vida en una reyerta, en una pelea o en un conflicto. Y eso son pocos o algunos de los ejemplos que Dios nos muestra, que no había temor de Dios. Como no había temor, no había sabiduría espiritual. Y es lo que quiere el Señor en todo momento y en todo lugar, para que en los hogares llegue la sabiduría y el poder de Dios para defendernos de estos tiempos malos, de estos tiempos difíciles. En las alturas, dice, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. Dios siempre nos está mostrando a través de las cosas hechas, a través de la lluvia que recibimos, del sol que nos calienta, a través de todas esas manifestaciones grandiosas, ahí se está manifestando el poder de Dios. A través de un jardín de hermosas flores, ¿sí? Ahí se está mostrando el poder de Dios y la sabiduría. Cuando hay grandes figuras en las flores, ¿sí? Hay grandes manifestaciones que son simples a la vista, pero que nosotros, como no teníamos la sabiduría del Dios del cielo, no percibíamos que ahí estaba presente el Dios eterno, el Dios que quiere que esté allí en tu corazón, porque Él se manifiesta a todo. Él vino es al pecador, ¿sí? El que se ha declarado justo, ahí lo deja. Entonces, en las alturas junto al camino, en las crucijadas de las veredas, se para. En lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad. En todo lugar y en todo momento nosotros vemos el poder de Dios. Y Él quiere que tú, como padre de familia que estás allí en los hogares, aprendas a entender y a diferenciar cuál es la sabiduría terrenal, animal y diabólica, y cuál es la sabiduría celestial, la cual te está ofreciendo hoy para que creas verdaderamente que nosotros creemos es en un Dios vivo. Dios es espíritu. Como es espíritu, nosotros no lo vemos. Como no lo veíamos, nosotros renegábamos y actuábamos de manera totalmente alocada, como Esaú en su momento, teniendo la protección del Dios eterno, le falló al Todopoderoso y quiso actuar alocadamente y perdió esa unción que tenía allí para gobernar. Entonces Dios nos muestra a través de muchos pasajes en su palabra que debemos de tener siempre es la sabiduría del Dios eterno para andar en este mundo en la cual está hoy en día ensoberbecido, lleno de soberbia, lleno de altivez, como lo muestran los grandes potencias a través de las manifestaciones y los decretos que quieren sacando a Dios de allí, de las universidades, de los colegios, de las oficinas. No quieren saber de esa sabiduría celestial, que es la que le falta a los gobiernos,
hoy en día. El mismo Proverbios nos dice que el pueblo sin la profecía, los gobiernos se desenfrenan, dice Proverbios, ¿no? 29:18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Hay una gran diferencia en guardar la ley, pero la ley, tanto la material como la ley de Dios. La ley de Dios es toda la palabra del Señor, ¿sí? Porque Él quiere es que escudriñemos siempre las grandes escrituras. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque de ella os parece que emana la vida eterna. Es lo que quiere el Todopoderoso en todo momento manifestarnos a los hogares, en las casas, que escudriñemos las escrituras para que esa sabiduría que es el temor a Dios del cielo se manifieste y perdure en cada uno de los hogares, para que todas las cosas sigan a bien, para que todas las cosas las entendamos y las conozcamos, por qué se manifiestan, por qué suceden hechos desagradables o por qué suceden hechos agradables, cuando nosotros aprendamos a conocer la gran diferencia que hay entre el pueblo que conoce verdaderamente al Dios Santísimo y al simple que habla aquí la palabra de Dios. Son las dos partes en las cuales Dios siempre nos pone a navegar para que nosotros nos fortalezcamos cada día más y aprendamos a andar en la sabiduría celestial. Amén. Gloria a Dios. Hay que darle gracias al Señor porque de una manera u otra el Señor nos habla. Oímos la voz del Señor a través de la palabra de Dios, el verbo. Esa parte poderosa es la que nos despierta. Nos está diciendo hoy que Él llama. Proverbios otros, dice la palabra de Dios, a hombres, hombres, a vosotros clamo, 8 de Proverbios 4, a hombres a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, la palabra de Dios, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Entonces el Señor es el que nos despierta, dice, levántate tú que duermes, Él da voces y te alumbrará la luz, porque estamos en un estado como inconsciente y Él nos despierta a través de esa poderosa palabra de Dios, que es la que nos da esa salvación tan grande de estar en ese camino de la verdad y de la vida, que es Cristo Jesús. Yo soy el camino, el gran yo soy, la verdad y la vida. Por eso tenemos que venir a Él y nosotros oír qué nos habla el Señor, qué nos dice el Señor, qué nos revela el Señor. Cuando venimos al Señor, el Señor nos habla de muchas maneras y quiere es que nosotros pongamos por obra esa palabra de Dios para que vivamos, para que tengamos bendiciones, para que haya prosperidad, para que haya éxito en nuestras vidas, porque nosotros somos obedientes a esa voz del Señor. Entonces nos está diciendo hoy en Proverbios que Él en Proverbios nos dice acá también en Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy a la puerta, nos está diciendo, Él está a la puerta, Él es el que nos habla, Él es el que nos despierta, Él es el que toca, yo soy la puerta de las ovejas, Él entra a nosotros, si nosotros le damos esa parte que Él quiere que nosotros oigamos su voz, oigamos esa enseñanza, oigamos ese anuncio que nos dice hoy el Señor, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces nos da esa parte fortalecida que es el poder de su fuerza, el poder del Señor, que es la palabra de Dios, nos fortalece, nos levanta, ¿ya? Porque estamos nosotros atentos que nos dice el Señor en la palabra del Señor.
Entonces es importantísimo tener esa parte espiritual que nos está diciendo hoy el Señor, donde dice Deuteronomio 8:3, dice, y te afligió y te hizo tener hambre, ¿ya? Nos está ofreciendo una cena, un alimento, una comida, una mesa aderezada, que es el Señor que nos brinda, que nos fortalece nuestra alma, para que nosotros nos levantemos de esta parte de terrenal que nos aflige, porque el Señor nos advierte en 3:16 de San Juan del Evangelio, dice, muchas aflicciones tendremos, muchas, pero confían en mí, que yo he vencido el mundo. Si nosotros no tenemos esta parte espiritual, ese alimento espiritual, ese maná, esa palabra de Dios que nos llega para despertar nuestra parte más profunda de nuestros pensamientos, y esa conciencia nos la va limpiando y lavando con esa palabra que viene de Dios, que es limpia, pura, ya dice el Señor, purificada 7 veces, Salmo 12, en horno de tierra, de aflicción. El Señor era varón de dolores, padecimientos y sufrimientos, tuvo que soportar por nosotros, por el pecado. Siendo rico se hizo pobre el Señor, para que nosotros recibiéramos después ese poder espiritual para poder nosotros vencer las aflicciones, los oprobios, las necesidades, los tormentos, las angustias. Todas estas aflicciones no se pueden vencer si no estamos fortalecidos en el Señor, en ese alimento espiritual que nos está diciendo el Señor, que Él nos llama. Es para que nosotros nos podamos, con esa mesa aderezada, nosotros vencer los afligidores, vencer los angustiadores, vencer las necesidades, vencer los oprobios que nos pueden pasar, dice el Señor, porque estamos en este lugar y nosotros en este lugar somos pasajeros, somos peregrinos. Nosotros no nos vamos a quedar aquí, nosotros vamos a ser probados como el oro a altas temperaturas, dice el Señor, y vamos a ser pasados por el fuego. Y si no tenemos esa parte que nos está diciendo el Señor, que nos llama a que nosotros oigamos su voz a través de la enseñanza que nos está hablando el Señor, para que dejemos de ser simples y nosotros seamos verdaderamente hijos de Dios, y Dios more en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, para que las aflicciones, los tormentos, todos estos oprobios que vienen de afuera no nos hagan daño y entremos en depresión, en angustia, en tristeza, en desesperación por una enfermedad, por un hambre, por tantas cosas que nos pueden venir, dice el Señor. Muchas cosas nos pueden venir, y si nosotros no estamos preparados, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, vamos a ser atormentados por todas estas cosas bajas, temporales del pecado, dice el Señor, por no tener esa parte de ese pastor, que es el que nos da reposo, dice, que nos da esa agua viva y adereza mesa delante de los angustiadores. De modo que el Señor es la palabra de Dios. Y te afligió, Deuteronomio 8:3, y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Amén. Entonces viene para nosotros esa parte que Dios nos está brindando hoy, que está diciendo que está a la puerta y llama, para que nosotros podamos tener ese alimento espiritual, para que nosotros podamos soportar las aflicciones que vamos a tener en este mundo, porque nosotros venimos a este mundo, cuando entramos nosotros, y hay fiesta cuando nace una criatura, una persona, pero después, a medida que va pasando el tiempo, vamos creciendo y vamos viendo las aflicciones, vamos viendo los problemas, vamos viendo las dificultades, vamos viendo las necesidades. Y si nosotros no tenemos la parte espiritual, pues la parte terrenal nos va a ganar, por no tener esa parte que Dios nos brinda, que es que nuestro ser esté dotado de ese espíritu vivificante para poder soportar
todas estas aflicciones que nos pueden pasar o nos pueden estar pasando a cualquiera de nosotros en cualquier momento, porque el Señor dice que de repente vienen los problemas y las dificultades. Estamos nosotros riendo y de un momento a otro estamos llorando y entramos en depresión, porque no tenemos ese escudo de la fe, que es lo espiritual que nos brinda el Señor hoy. Y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Ya vamos creciendo nosotros en el mundo, ya, pero no crecemos con la parte que Dios nos brinda, que es la palabra del Señor. La palabra del Señor es Dios morando en nosotros, para que seamos templo de ese Espíritu poderoso, ese tesoro grande en esta parte débil que tenemos todos de nosotros, que es barro. Nosotros somos débiles criaturas, dice el Señor. Él nos infundió su Santo Espíritu, hizo la parte terrenal y la parte material, pero nos dio esa parte espiritual que debe estar como un vaso lleno de esa parte de Dios, que viene a través de la enseñanza, a través de los mandamientos del Señor, a través del anuncio que nos va despertando y nos va dando esa fe para que nosotros creamos que hay un poder sobrenatural grande, que es el que nos ayuda y nos fortalece en los momentos difíciles de nuestra vida. Cuando vengan los vientos y las tempestades, Dios está presente en nuestras vidas. Como no lo vemos, que es un espíritu poderoso, como los discípulos en la barca, cuando se metieron a esa tempestad, ya comenzaron a tener temor, comenzaron a tener angustia, y estaba el Señor presente ahí, y el Señor les dijo: hombres de poca fe, porque nosotros no hemos fortalecido nuestra parte espiritual, porque no hemos dejado que el Señor entre en nuestro corazón y nos alimente y nos fortalezca y nos llene de ese poder nuestra alma, para poder vencer las dificultades y los oprobios que vamos a tener el tiempo de prueba en este lugar, que inclusive cuando llegan los problemas queremos tener la muerte, y Dios no es muerte, Dios es Dios de vida. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, y venció el pecado y la muerte y resucitó, para que nosotros sigamos ese camino angosto que lleva a la salvación, porque vamos a tener pruebas. Dice: para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, o sea, de las cosas que nosotros siempre tenemos presente, que estamos viendo, lo terrenal, ya, nuestro trabajo, nuestras profesiones, nuestras cosas que tenemos que hacer a diario, ese día a día, va acompañado con el poder del Señor. Si nosotros no tenemos nuestra casa fortalecida en el Señor, vamos a tener problemas, porque vamos a tener adversidades, vamos a tener oprobios, vamos a tener necesidades, y si no tenemos la luz que es el Señor, no vamos a tener salida, nos vamos a encerrar. Entonces va a haber el problema, porque nos vamos a angustiar, porque el Señor dice que Él es el único que nos puede dar la salida, como cuando ese pueblo, cuando estaba saliendo de Egipto, de los problemas, de las dificultades, las necesidades. Entonces ese pueblo quería volver otra vez a esa parte terrenal y material, porque no veía sino el maná, la parte espiritual, y entonces había salido de Egipto, donde estaba acostumbrado a hacer un poco de cosas que los sustentaba terrenalmente, mas no espiritualmente. Entonces, al salir nosotros de Egipto, el Señor nos da la salida a todas las cosas. El pueblo se inclinaba cuando tenía ese problema, esa dificultad, y Dios le abría el mar rojo. Quiere decir que el Señor nos da salida a todas las cosas que sean terrenales. No ha habido nada terrenal que Dios nos dé la salida. Ya, Dios nos da la salida cuando nosotros tenemos esa fe, cuando reposamos en el Señor, cuando lo buscamos a Él como nuestro pastor. Él, su vara y su callado nos infunden aliento y nos da vida y nos da esa fortaleza para que nosotros vivamos largura de días en este lugar y ser más que vencedores y poder ser exitosos, dice el Señor. No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Entonces hay esa parte espiritual que Dios nos regala, que es la palabra del Señor, que es Cristo, nuestro Señor, nuestra compañía en esta vida presente y la porvenir. Pero nosotros tenemos que tener
esa parte espiritual que ese maná nos lo da el Señor, esa parte que nos fortalece, esa parte que nosotros tenemos que crecer, que es espiritual, y nosotros tenemos que, al tener esa parte espiritual, vamos a tener reposo, vamos a tener paz. Entonces, no solamente de pan vive el hombre, de lo que el hombre vive, de lo que el hombre ve, de lo que el hombre palpa, de lo que el hombre oye, todos estos sentidos externos, ya solamente el hombre solamente funciona en una sola parte. Dios no quiere eso. Hoy nos está diciendo que no solamente de pan vive el hombre, de lo que vemos terrenal. Entonces creemos que solamente nuestra vida es una vida solamente material, una vida solamente en cosas de deleites, en cosas de banquetes, en cosas de delicia, en cosas de plata, en cosas de avaricia, de codicia. No solamente eso. Eso es temporal, es terrenal, es pasajero. Nosotros tenemos que buscar la vida eterna, porque nosotros somos peregrinos, extranjeros en este lugar. Y entonces un día el Señor dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos una ciudad grande espiritual donde vamos nosotros a poseerla, a tenerla a través de ese mediador que Cristo, para poder llegar al cielo un día, en un día que en nuestra parte materia cambie de lugar a espiritual. Un día nuestra parte terrenal va a acabarse, va a ser destruida y vamos hacia esa vida eterna. Y nadie va al Padre sino por su Hijo amado Cristo Jesús. Es el mediador entre Dios y los hombres. El Señor resucitó para hacer morada para cada uno de nosotros y tener esa parte espiritual. Entonces la palabra de Dios aquí nos dice el Señor que esa parte espiritual dice que nos ocupemos de la lectura, porque nosotros nos ocupamos de todo lo terrenal, de todo lo material, pero no tenemos sabiduría y no tenemos conocimiento, entendimiento, inteligencia que es espiritual. Y nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras, dice el Señor, ocuparnos de las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios, para que no solamente tengamos lo terrenal, sino que tengamos esa doble nacionalidad, que es lo terrenal y lo espiritual, y tengamos nosotros un día ya entrada al Padre Dios a través de Cristo Jesús, porque nosotros no podemos dejar a un lado nuestro Creador. El Señor dice que en Génesis 11 que construyeron una ciudad que querían llegar al cielo y Dios los confundió. Babel, que es este mundo que está confundido, porque desechó la roca, desechó al Señor, desechó esa parte espiritual y quiso hacer una ciudad, dice, a través de su propia voluntad, a través del barro, del ladrillo. Y nosotros no podemos hacer nuestra propia voluntad y quitar a Dios de nuestras vidas. Un día vamos a tener esa entrada al Señor, y para poder nosotros entrar al Padre tenemos que llegar a Cristo Jesús, el que bajó y subió, el que resucitó, el que venció el pecado y la muerte por nosotros y nos injertó a esa parte espiritual. Entonces es importantísimo que nosotros tengamos esa parte del Señor y fortalecernos en ese poder de su fuerza, para que nosotros también tengamos esa parte que Dios nos da, que no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca del Señor. Amén. No sale de nosotros, sino que viene a través de las Sagradas Escrituras, porque el Señor fue muy claro cuando le habló a los fariseos que tenían esos mandamientos de hombre y tenían un poco de ritos y sacrificios. Les dijo el Señor que escudriñaran las Escrituras, porque ahí está la vida. Le dijo, las Escrituras, leer las Escrituras, porque ahí está el conocimiento, está la luz, está el Señor, está la palabra de Dios, está el faro, está la bitácora para nosotros llegar a un lugar seguro, dice el Señor, y no vivir en incertidumbres, ya, sino vivir verdaderamente con esa luz poderosa. Les dijo el Señor, vosotros mucho erráis, les dijo, porque no conocéis las Escrituras. Amén. Nosotros tenemos que tener el conocimiento de esa parte espiritual que nos está diciendo el Señor, que no seamos simples, sino que vengamos al Señor,
que nos da la enseñanza, nos da el anuncio y podamos crecer en esa parte espiritual para que un día estemos en la presencia del Señor y tengamos el chip de Dios, para que el Señor no nos vaya a decir un día no os conozco, hacedores de maldad, porque nos quedamos solamente en un solo plano, en el plano bajo, en el plano terrenal, en el plano de la serpiente antigua, diablo o Satanás, que engaña al mundo entero. Nosotros tenemos que sacudirnos de esa parte baja y no ser insensatos, porque nosotros hemos recibido esa parte espiritual y ese don de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que sufrió y padeció por nosotros para redimirnos de esa maldición del pecado y de la muerte. Amén. Y tener esa vida. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios por la palabra que el Señor va manifestando a través de las Sagradas Escrituras, donde nos da sabiduría espiritual. Dice el Señor ahí mismo en Proverbios 8:4: hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Al hombre natural, a todas las personas, dice el Señor, que Él dirige la palabra. Los hombres, mientras estemos nosotros aquí en esta carne, somos hijos de hombres, nos dice el Señor. O sea, es para ti y para cada uno de nosotros la palabra que está dirigiendo el Espíritu Santo de Dios en este lugar. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres, porque nosotros también estábamos allí muertos en delitos y pecados. No teníamos el conocimiento espiritual, no entendíamos las grandes y maravillosas cosas que el Señor estaba siempre manifestándose en nuestras vidas y no conocíamos nosotros. Dice la palabra allí: entendeos simples discreción, y vosotros necios entrad en cordura. Necio es la persona a la cual no quiere entender, no quiere conocer, no quiere reconocer que hay un poder grandísimo que es el que actúa en nuestras vidas, ¿sí? Por eso a un niño, a un hijo no se le puede decir necio, porque le está uno dirigiendo palabras que no son de Dios, ¿sí? El necio es el falto, está diciendo allí, es falto de ¿qué? De cordura. Y nosotros debemos estar cuerdos delante del Señor a través de su Santo Espíritu. Por eso nos está hablando el Espíritu y en verdad en este lugar. Entendeos simples. Simples es la persona que todo lo cree, ¿sí? Es el religioso natural en que todo lo que le hablan lo cree. Que si se aparece la Virgen en un buñuelo, eso se lo cree, ¿sí? Que se manifestó en tal o cual estatua, eso se lo cree. Esa es la religiosidad. Eso son todas cosas y vanas costumbres en las cuales nosotros estábamos también sumidos y todo lo creíamos porque no teníamos el conocimiento espiritual de la palabra de Dios, donde nos abre los ojos espirituales para comprender sabiduría, que es lo que el Señor quiere, que tengamos la sabiduría celestial, espiritual, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, para poder nosotros reconocer quién es el verdadero Dios, a qué vino su Hijo, Jesús Cristo. Dice 1 Juan 5:20, que Él vino a darnos ¿qué? Entendimiento para que lo conociéramos a Él, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. Todos estos misterios solo los encontramos en la palabra del Señor y vamos nosotros aprendiendo ¿qué? Sabiduría celestial. Dice el Señor en la parte número 14, 8:14, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia y mío es el poder. Yo soy la inteligencia y mío es el poder. Es un poder grande que Dios quiere darnos cuando lo reconocemos, cuando nosotros nos arrepentimos verdaderamente de las obras malas, cuando dejamos el viejo hombre,
porque habla Efesios 4:22 que hemos de ser renovados allí en el espíritu de nuestra mente. La mente es un espíritu y esa es la que hay que renovarla a través de la palabra del Señor. Dios va haciendo una extraña operación en nuestras vidas y nos habla de ese consejo que debemos de pedir al Todopoderoso. Todo consejo para cualquier evento, para cualquier manifestación, para cualquier trabajo, para cualquier estudio, siempre estar pidiendo el consejo celestial. Esa es sabiduría celestial, pedirle a Él el consejo. Dice, conmigo está el consejo, porque está la contraparte que nos habla Isaías 30. Isaías 31, dice la palabra del Señor. Ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo, y no de mí, no de Cristo, no de Dios, que Él es la sabiduría, Él es la inteligencia, ¿sí? Él es el conocimiento eterno. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Pedíamos consejo a otro que estaba peor que nosotros, al hombre natural, ¿sí? Y el mismo Jeremías dice, el Señor que es maldito el hombre que confía en el hombre y que pone su brazo por carne, dice la palabra, Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone su brazo por carne. Desde ahí nos está hablando el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros pedíamos consejo a otro que estaba peor, estaba más llevado, sin Dios y sin ley, así como estábamos nosotros sin el conocimiento verdadero del Dios Santísimo. Hoy el Señor quiere que le pidamos ¿quién? El consejo a Él, porque ahí continúa diciendo ahí 30 Isaías 1, y no de mí, para cobijarse con cubierta. Es decir, para cobijarse con cubierta es todo lo que cubre con el pecado, así como a una mesa sucia le colocamos un mantel, estamos cubriendo ¿qué? El mugre, el pecado. Así el hombre se pone una cubierta, ¿sí? A través de las religiosidades y a través de las grandes costumbres que nosotros adquirimos por culpa de nuestros antepasados, de nuestros padres que no conocieron al Dios Santísimo ni fueron a creer al Dios que es espíritu. ¿Sí es? Dice Salmo 78, no seas como vuestros padres, generación contumaz y rebelde que no reconoce al Dios Santísimo. Así estábamos allí nosotros, pero hoy nosotros pedimos todo consejo es al Padre de la gloria, al Dios de la sabiduría, al Dios de la inteligencia, para hacer todas las cosas que vengan a mano, para nosotros realizarlas, pero con el temor de Dios, o sea, con la sabiduría del Señor. Cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. O sea que continuamente nosotros estábamos, era peor, porque no consultábamos al Todopoderoso, sino que pedíamos consejo al malvado. Y nosotros, dice la palabra de Dios en Juan 8:44, éramos hijos de nuestro padre, ¿qué? El diablo, ¿no? Es que habla Juan 8:44. Vamos a leer ese versículo para recordar dónde era que estábamos nosotros sumidos. Juan 8:44. Dice el Señor. Juan 8:44 dice la palabra del Señor. Amén. Aquí está, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, oiga, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esa es la condición del hombre natural a la cual estaba hablando allí en Proverbios 8:4, ¿sí? A los hombres naturales estábamos así, éramos llenos ¿qué? Llenos de mentira, ¿sí? Y como estábamos llenos de mentira, ¿quién era nuestro padre? El diablo, pero no lo sabíamos, no habíamos consultado las Sagradas Escrituras, no habíamos consultado el poder de Dios, no habíamos consultado a qué había venido
su Hijo aquí en la vida, lo había enviado por tus pecados, por mis pecados, y hoy quiere que tú lo reconozcas verdaderamente como nuestro Señor, lo recibas en tu corazón y comienzas a hacer la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad, para que salgamos de todo camino de mentira, de corrupción, de miedo, de temor, de angustia. ¿Sí es? Porque ya sabemos que desde el principio Él se ha manifestado el enemigo, porque Él viene a tres cosas: a matar, a robar y a destruir. ¿Sí? Mata la creencia verdadera en un Dios vivo, viene a destruir los hogares por medio de el adulterio, por medio de la fornicación, por medio de las cosas que no están bien delante de Dios. Entonces vienen y suceden hechos negativos en los hogares, en las casas, en los gobiernos, porque no hay temor de Dios, porque la sabiduría del Dios no la buscan en las Sagradas Escrituras, sino que se buscan es a través de los libros, pero ahí se quedan. Nos hablaba el Señor a través del hermano. Son las dos partes que nos manda el Señor, la parte material y la parte espiritual. Pero esa parte material tenemos que sustentarla únicamente es con el poder de Dios, porque si no nosotros vamos a caer en pecado continuamente delante del Señor. Entonces dice el 33, ahí mismo 8:33, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. ¿Qué quiere el Señor? Que atiendas el consejo que os está dando en este lugar, en esta casa espiritual. Cuando se habla la palabra de Dios, es el Santo Espíritu que sale y es el que habla y nos está diciendo que debemos de atender el consejo. Debemos nosotros de reconocer que hay un Dios verdadero, un Dios vivo que siempre quiere hacernos bien, pero necesitamos tener siempre ese temor al Dios Santísimo, siempre tener esa sabiduría, siempre tener ese consejo que Él quiere darnos continuamente para que todas las cosas salgan a bien. Amén. Gloria a Dios. Entonces hay que darle gracias al Señor, porque el Señor es el que nos no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca del Señor. El Señor es el Todopoderoso, es nuestro Creador, nuestro Hacedor, pero el Señor quiere es que vengamos al conocimiento de Él, que vengamos a tener nosotros la sabiduría que viene de Él, la sabiduría de lo alto. Pero si nosotros no oímos su voz, sino que cerramos las puertas de nuestro corazón, entonces ¿cómo vamos a vivir nosotros? Débiles, muy débiles en la fe. Y es mejor no vivir débiles en la fe, porque el enemigo es el que se alimenta de los débiles de la fe. El Señor le dijo a la serpiente antigua, diablo, a Satanás, en el Edén, cuando tentó a nuestros primeros padres y que entraron en transgresión y en desobediencia y perdieron esa parte espiritual, porque el enemigo te roba la parte espiritual, porque la parte espiritual es la vida, es el poder que Dios nos da a nuestra alma para que nosotros nos defendamos con ese poder espiritual de toda fuerza maligna, ya que nos separa de ese amor de Dios. Entonces es importantísimo nosotros tener esa fe que es lo espiritual, porque Cristo es el autor y consumador de la fe. Hebreos 12. Entonces, si nosotros llegamos a Cristo, vamos adquiriendo esa fe, porque la fe viene. Nosotros a través del mensaje, de la palabra, vamos creciendo en esa parte espiritual. Pero nosotros nos ocupamos más de las cosas que vemos temporales, terrenales, y vamos perdiendo esa parte de nuestra ciudadanía que está en los cielos. Y Dios no quiere eso, porque un día vamos a presentarnos ante el tribunal del Señor. Y si el Señor mira que nosotros no tenemos abogado, que es nuestro Señor Jesucristo, entonces no
vamos a estar nosotros al lado de esa parte eterna, espiritual, que es la vida que el Señor nos ofrece, vida eterna, porque la parte terrenal es temporal. Eclesiastés 12 dice, Eclesiastés 12 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digan no tengo en ellos contentamiento. Entonces, nosotros si no tenemos esa parte de la parte que el Señor nos da, que es ese cordón de 3 dobleces, que es la parte espiritual en nuestra vida, pues vamos a tener problemas al final de la jornada, porque no vamos a tener contentamiento. Pasamos en vano y edificamos una casa sin el Señor. Nosotros somos casa de ese Dios viviente, templo de ese Dios vivificante, morada de Dios en el Espíritu. Entonces Dios quiere es que nosotros no vamos a cambiarlo por cosas bajas, temporales, terrenales, y el enemigo nos engaña con deleites, con fijaciones, con fascinaciones, con la fascinación del mundo, ya, todas estas cosas que son temporales, para que nosotros perdamos esa parte eterna que es nuestra parte espiritual. Dios no quiere eso. Por eso el Señor dice que no solamente de pan vive el hombre, de lo que vemos, de lo terrenal, de lo material. Tenemos la parte esa que nos da la oportunidad el Creador de disfrutar, y tenemos también la parte espiritual. Eclesiastés 12 también dice ahí, ¿ya? Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Entonces, Dios no quiere que verdaderamente nosotros perdamos esa parte espiritual, porque la parte material se va a perder, pero la parte de Dios es una parte que es eterna. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orarle al Señor con el Salmo 12, donde dice 6. Las palabras del Señor son palabras limpias, que es la que estamos viendo hoy. Como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Es esa parte espiritual que Dios tuvo que venir y se hizo pecador, maldición por nosotros. Fue purificado, varón de dolores, para que nos diera a nosotros esa parte de la vida eterna. Dice, tú Señor los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre, porque es una generación donde estamos viendo que solamente les interesa son las cosas bajas, temporales, robo, destrucción, muerte, avaricia, codicia, todas estas cosas de los deseos engañosos. Cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Entonces, si usted no tiene la parte espiritual, no tiene el conocimiento de Dios, usted se va a quedar con la vileza y va a exaltar al hombre malo, porque usted no discierne entre lo bueno y lo malo, no tiene esa parte vivificada del Señor. Gracias Padre Santo, Señor, porque nos has salvado de esta generación, Padre Santo, maligna, Señor. Somos hijos de Dios, Señor, y por lo tanto debemos de brillar con esa luz de nuestro Señor Jesucristo, que es el primogénito de toda la creación. Él vino y resucitó de entre los muertos, para que nosotros no viviéramos en ese estado, Señor, lamentable del pecado y de la muerte. Y nos dio la vida resucitando y nos trasladó a esa parte espiritual, a esa parte del alto y el sublime, a esa parte de las alturas, donde el Señor quiere que nos sacudamos todos de esta parte terrenal que un día va a terminar, más que nosotros no perdamos esa vida eterna que la ganó nuestro Señor Jesucristo, Padre, que está sentado a la diestra, rogando por nosotros, porque no hay hombre que peque en esta tierra. El débil diga fuerte soy. Hoy invocamos la torre fuerte que es Cristo Jesús. A Él correrá el justo y levantado será. Gracias, Señor, porque tú estás a las puertas y llama, Señor, el que oye tu voz, entrarás a Él y cenarás con Él, para que se levante, Señor, de las tinieblas a la luz y vaya creciendo hasta que ese día perfecto, para que pueda partir de este lugar y presentarse delante de tu presencia santa. Gracias, Señor, por la palabra, Señor, que nos has dado hoy, Señor, que quieres que nos sacudamos de esta parte terrenal y podamos adquirir, Señor, el pasaporte, la visa, para tener esa ciudadanía que está en los cielos, Señor, porque queremos una ciudad mejor
mejor, dice el Señor, el cual el arquitecto es Dios. Hebreos 13. Gracias, Señor, por esta parte que nos das, esa vida en Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, Señor. Gracias, Gloria a Señor, Dios. por esta palabra que nos has dado. Amén. Gracias, Señor, que el Señor los bendiga y los guarde. Buenas noches, bendiciones. Señor los bendiga.